Tal vez últimamente te has descubierto eligiendo el silencio cuando antes elegías la compañía. Tal vez has notado que prefieres cancelar planes en el último momento, con excusas que suenan razonables, pero que en el fondo esconden algo más profundo, algo que no sabes explicar sin parecer antisocial o difícil, como si tu cuerpo supiera algo que tu mente aún no logra articular, como si cada invitación a salir, cada mensaje grupal esperando respuesta, cada reunión social que antes disfrutabas ahora se sintiera como una tarea pesada, como un esfuerzo que ya no estás dispuesto a hacer porque algo en ti cambió y ya no encuentras sentido en estar donde todos parecen actuar según un libreto invisible que tú ya no tienes ganas de seguir. No porque seas mejor ni peor, simplemente porque esa obra ya no te dice nada, ya no resuena, ya no te llena, y quedarte en ella se siente cada vez más como una traición a algo más importante que están haciendo dentro de ti, aunque todavía no tenga nombre ni forma clara. No es que hayas dejado de querer a las personas, no es que seas frío ni cruel, es que algo en ti se ha desplazado y ya no cabe en los mismos lugares donde solía encajar. Ya no encuentra refugio en las mismas rutinas emocionales, en las mismas dinámicas de validación, en los mismos intercambios vacíos disfrazados de amistad, y aunque te digan que estás bien, que solo estás pasando por una etapa, a pinzos en tu clejo dentro de ti sabe que esto es más que eso, es más profundo, más estructural, más irreversible. Te miras en el espejo de tu propia conducta y te preguntas si acaso estás roto, si te volviste arrogante sin darte cuenta, si perdiste la capacidad de sentir afecto genuino, si te transformaste en una de esas personas distantes que juzgabas antes, en alguien incapaz de conectar, incapaz de amar livianamente, incapaz de dejarse llevar por la corriente común de las emociones superficiales que parecen insuficientes para los demás pero que a ti ya no te alcanzan. Y en esa pregunta hay miedo, mucho miedo, el miedo de estar cayendo en algo oscuro, en algo enfermo, en algo que no tiene retorno. Te acusas a ti mismo de ser difícil, de ser exigente, de haber perdido la capacidad de disfrutar lo simple, de haber complicado todo hasta el punto en que ya nada te llena, y te dicen que estás deprimido, que necesitas salir más, que necesitas esforzarte por conectar, que el problema es tu actitud, tu rigidez, tu exceso de análisis, tu tendencia a intelectualizar todo, y aunque intentas creerles, aunque intentas forzar una sonrisa, aunque intentas participar con entusiasmo en reuniones que no te dicen nada, algo dentro de ti sigue resistiéndose. Algo sigue diciéndote que no es eso, que no se trata de falta de esfuerzo ni de voluntad, sino de algo mucho más hondo, algo que tiene que ver con cómo percibes la realidad ahora, con cómo ves a través de las capas de fingimiento que antes no nota, vas con cómo detectas la falsedad en intercambios que antes te parecían genuinos, y esa nueva percepción no es algo que elegiste, no es algo que cultivaste por vanidad o por desprecio, es algo que simplemente apareció, como si alguien hubiera encendido una luz en una habitación que siempre estuvo a oscuras, y ahora no pudieras dejar de ver lo que hay ahí, aunque prefirieras no verlo, aunque fuera más fácil volver a la oscuridad cómoda de antes. Richard Feynman, el físico que entendió la naturaleza desde sus cimientos más extraños, tenía una manera de mirar el mundo que desconcertaba a quienes lo rodeaban, no porque fuera inaccesible o distante por elección, sino porque había desarrollado una relación directa con la realidad que no pasaba por los filtros sociales comunes. No necesitaba de validación externa para sentir que su existencia tenía sentido. No necesitaba de aplausos constantes ni de compañía permanente para saber que estaba vivo, y esto no lo hacía superior, no lo hacía mejor que nadie, simplemente lo hacía diferente. Lo colocaba en un lugar desde el cual las interacciones superficiales le resultaban aburridas, no porque despreciara a las personas, sino porque su mente ya había encontrado formas de fascinación más profundas, más reales, más honestas. Y cuando uno encuentra eso, cuando uno cruza ese umbral ya no puede volver atrás y fingir que le interesa lo que antes llenaba sus días. Esto que estás experimentando no es una patología, no es un defecto de carácter, no es una señal de que algo malo esté pasando contigo, es simplemente una señal de que tu conciencia está cambiando de frecuencia,
de que estás dejando atrás una forma de relacionarte con el mundo que ya no te sostiene, de que estás entrando en un territorio donde las reglas anteriores no aplican, donde las estrategias emocionales que antes funcionaban ahora se sienten falsas, donde la necesidad de pertenencia ya no es tan urgente como la necesidad de coherencia interna. Y aunque esto te asuste, aunque te haga sentir solo, aunque te haga dudar de ti mismo, no es un error, es un proceso, es una transición, es algo que le pasa a quienes empiezan a ver con más claridad. Imagina que has vivido toda tu vida dentro de una obra de teatro, donde todos conocen sus líneas, donde todos saben cuándo reír, cuándo aplaudir, cuándo mostrar tristeza, cuándo fingir interés, y durante años tú también jugaste ese papel. Lo hiciste bien, lo hiciste con convicción, porque creías que eso era la vida, que eso era lo que significaba estar conectado, ser querido, ser parte de algo. Pero un día, sin saber cómo ni por qué, algo en ti se desplaza y de pronto ves el escenario desde afuera, ves los cables, ves las luces artificiales, ves a los actores repitiendo sus gestos ensayados, ves la estructura invisible que sostiene toda la ilusión, y aunque quieras volver a creer en la obra, aunque quieras volver a sentir lo que sentías cuando estabas dentro, ya no puedes, porque ahora sabes que es una representación. Ahora sabes que debajo de esos gestos hay algo más, algo que nadie está diciendo, algo que nadie está mirando, y esa visión te saca del juego, te coloca en un lugar incómodo, en un lugar sin guión, en un lugar donde ya no sabes cómo actuar, porque ya no quieres actuar, solo quieres ser real, solo quieres encontrar algo que no esté mediado por performance, por expectativa, va por miedo al rechazo, y eso es lo que te está pasando ahora. La mayoría de las relaciones humanas están construidas sobre intercambios de validación mutua, sobre pequeñas transacciones emocionales donde uno da atención y recibe atención a cambio, donde uno se muestra vulnerable en la medida justa para generar simpatía sin incomodar, donde uno ríe en los momentos apropiados aunque el chiste no sea gracioso, donde uno pregunta ¿cómo estás sabiendo que la respuesta será siempre bien y tú?, donde uno mantiene el equilibrio de no decir demasiado, pero tampoco demasiado poco, y eso funciona. Funciona perfectamente para sostener la ilusión de cercanía, la ilusión de amistad, la ilusión de que no estamos solos, pero cuando tu conciencia empieza a percibir esos mecanismos con claridad, cuando empiezas a notar lo ensayado de cada gesto, lo predecible de cada intercambio, lo vacío de cada conversación que no toca nada real, algo en ti se retira, no por desprecio, no por arrogancia, sino por agotamiento, porque ya no tienes energía para seguir fingiendo, porque ya no encuentras sentido en gastarla en algo que no te nutre, y ese retiro se siente como soledad, se siente como frialdad, se siente como si te estuvieras alejando de todos, pero en realidad no te estás alejando, solo estás dejando de participar en algo que ya no tiene sentido para ti, solo estás esperando algo más real, aunque no sepas qué es ni dónde encontrarlo. Feynman solía decir que no le interesaba lo que la gente pensara de él, y no lo decía como provocación, ni como pose intelectual. Lo decía porque genuinamente había llegado a un lugar donde su propia curiosidad era más fuerte que su necesidad de aprobación, donde el placer de entender algo por sí mismo era más profundo que el placer de ser admirado por otros, y eso lo liberaba de una carga inmensa, una carga de tener que moldear su identidad según las expectativas ajenas, la carga de tener que ser simpático, accesible, entretenido, la carga de tener que fingir interés en cosas que no le interesaban solo para no ofender, y esa libertad lo hacía parecer raro, lo hacía parecer distante, lo hacía parecer como alguien que no necesitaba a nadie, pero no era falta de afecto, no era incapacidad emocional. Era simplemente que había encontrado algo más importante que la validación social, había encontrado una relación directa con la realidad que no pasaba por intermediarios, que no necesitaba de público, que no dependía de nadie más que de sí mismo. Y eso es lo que empieza a pasar contigo cuando entras en este territorio, cuando empiezas a preferir el silencio a las conversaciones vacías, cuando empiezas a preferir la soledad a las compañías que te drenan,
Cuando empiezas a notar que tu energía es limitada y que no puedes seguir regalándola a quien no la valora, a quien no la ve, a quien solo la toma sin devolver nada real. El vacío que sientes ahora no es un síntoma de depresión, no es señal de que algo esté mal. Es simplemente el espacio que se abre cuando dejas de llenar tu vida con cosas que no importan, cuando dejas de ocuparte con distracciones disfrazadas de relaciones, cuando dejas de consumir estímulos emocionales superficiales que te daban la ilusión de estar vivo, pero que en realidad solo te mantenían dormido. Y ese vacío asusta, asusta mucho, porque hemos sido entrenados para temer el silencio, para temer la pausa, para temer la ausencia de ruido. Pero ese vacío es temporal, no es el final, es un intervalo, es el espacio entre dos formas de existir, entre quien eras antes y quien estás a punto de ser. Y aunque no lo parezca, ese espacio es necesario, porque no puedes construir algo nuevo sin antes, es desmontar lo viejo. No puedes llenarte de algo real sin antes vaciar todo lo falso. Y eso es lo que estás haciendo ahora, sin saberlo, sin planearlo, simplemente por coherencia interna, simplemente porque tu sistema ya no tolera más la mentira, la simulación, la falsedad disfrazada de normalidad. Hay una diferencia fundamental entre estar solo porque nadie te quiere y estar solo porque ya no encuentras eco en los espacios donde antes encajabas. La primera es exclusión, la segunda es evolución. La primera duele porque te dice que no eres suficiente. La segunda duele porque te dice que ya no puedes seguir siendo quien eras, y aunque ambas duelan, el dolor no es el mismo. El segundo dolor es el dolor del crecimiento, es el dolor de la piel vieja que se cae, es el dolor de la forma antigua que ya no te contiene, y aunque te gustaría que fuera más rápido, aunque te gustaría que fuera menos incómodo, este proceso no se puede acelerar, no se puede forzar, no se puede evitar. Solo se puede atravesar con paciencia, con autocompasión, con la certeza de que al otro lado hay algo más sólido, más real, más tuyo. Durante este tiempo vas a sentir que no perteneces a ningún lugar, vas a sentir que nadie te entiende, vas a sentir que estás exagerando, que estás siendo demasiado exigente, que deberías conformarte con lo que hay, y habrá momentos en los que vas a querer volver atrás, vas a querer recuperar la capacidad de disfrutar las cosas simples, de reírte sin analizar, de conectar sin cuestionar, pero no. Puedes, porque una vez que ves no puedes dejar de ver, una vez que entiendes no puedes volver a la ignorancia, y aunque eso te condene a cierta soledad temporal, también te libera de una prisión invisible que antes no sabías que existía. Esto no te hace mejor que nadie, y es fundamental que entiendas eso con claridad absoluta, porque uno de los mayores peligros de este proceso es creer que por ver más también eres más, que por entender algo que otros no entienden eres superior, que por sentirte diferente tienes derecho a mirar desde arriba, y esa trampa del ego espiritual es tan sutil que puede envolverte sin que lo notes, puede transformarte en alguien duro, alguien crítico, alguien que juzga a todos los demás por seguir participando en el juego del que tú saliste, pero salir del juego no te da autoridad moral, no te da derecho a despreciar, no te convierte en iluminado, solo te coloca en otro lugar, en un lugar diferente, no mejor, no peor, solo diferente, y desde ahí puedes elegir si te vuelves amargo o si te vuelves compasivo, si usas tu claridad para separarte más o para entender mejor, si usas tu distancia para juzgar o para observar sin atacar, y esa elección es tuya. Nadie más puede hacerla por ti. Nadie más puede decidir qué haces con lo que ves. Feynman no se creía superior por entender física mejor que la mayoría. No miraba con desprecio a quien no entendía las ecuaciones que para él eran cristalinas. Al contrario, sentía una especie de asombro infantil ante el hecho de que el universo pudiera ser tan extraño y tan hermoso al mismo tiempo, y esa humildad, esa capacidad de seguir maravillándose, esa negativa a usar su inteligencia como escudo o como arma, es lo que lo mantenía humano, lo que lo mantenía conectado con algo más grande que su propio ego. Y eso es lo que necesitas cuidar en ti ahora, porque es fácil confundir claridad con superioridad, es fácil confundir lucidez con frialdad, es fácil transformar este proceso
en una coraza que te proteja de la vulnerabilidad, pero que también te separe de todo lo demás. Y si caes en si usas tu nueva percepción como justificación para cerrarte, para aislarte, para juzgar, entonces no has evolucionado, solo has cambiado de jaula, solo has reemplazado una forma de inconsciencia por otra, y el resultado será el mismo: soledad, vacío, desconexión, pero esta vez sin la inocencia que había antes, esta vez con la amargura de quien cree que entiende pero no siente, de quien ve, o no ama. La verdad es que este proceso no termina en un destino glorioso, donde todo se resuelve y todo tiene sentido. No hay un momento de iluminación definitiva, donde de pronto todo se aclara y vives en paz permanente. Eso es una mentira vendida por quienes monetizan la espiritualidad, por quienes prometen despertar como si fuera un producto que puedes comprar. La realidad es mucho más simple y mucho más humilde. Este proceso te lleva a un lugar donde las cosas siguen siendo difíciles, pero ya no te mienten, donde las emociones siguen siendo intensas, pero ya no te engañan, donde la vida sigue siendo impredecible, pero ya no te sorprende con traiciones disfrazadas de amistad. Y desde ahí, desde esa base más sólida, más real, más honesta, puedes empezar a construir algo que sí tenga sentido, algo que no dependa de validación externa, algo que no se derrumbe cuando los demás se vayan, algo que sea tuyo de verdad, no porque lo conseguiste, no porque lo mereciste, sino porque lo construiste con paciencia, con coherencia, con la certeza silenciosa de que no necesitas ser entendido por todos, solo necesitas ser honesto contigo mismo. Y entonces, después de todo este recorrido, después de todo este miedo, después de toda esta confusión, algo empieza a cambiar de forma tan sutil que casi no lo notas. No es que vuelvas a sentir lo que sentías antes, no es que recuperes el entusiasmo fácil de otros tiempos, no es que de pronto te llenes de amigos nuevos, ni de conexiones profundas. Es algo mucho más callado, mucho más interno. Es una especie de calma que no necesita justificarse, una especie de paz que no depende de circunstancias externas, una especie de alegría silenciosa que aparece en los momentos más inesperados, cuando estás solo haciendo algo que realmente te importa, cuando lees algo que resuena con tu forma de ver el mundo, cuando caminas sin rumbo y de pronto sientes que todo está bien, aunque nada haya cambiado fuera. Y esa alegría no es ruidosa, no es expansiva, no es algo que puedas compartir fácilmente con otros, pero es más real que cualquier emoción exagerada que hayas sentido antes. Es más sólida, más tuya, más confiable, y desde ahí puedes empezar a relacionarte con el mundo de nuevo, no desde la necesidad, no desde el miedo, no desde la urgencia de llenar un vacío, sino desde un lugar de plenitud, silenciosa que no necesita nada de nadie, que puede dar sin esperar, que puede estar presente sin exigir, que puede amar sin aferrarse. No se trata de que te vuelvas un ermitaño, no se trata de que rechaces toda forma de conexión humana, no se trata de que vivas encerrado en tu propia mente, despreciando a todos los demás. Se trata de que ahora puedes elegir con quién compartir tu energía, con quién abrir tu mundo, con quién construir algo real. Y esa capacidad de elegir, esa libertad de decir no sin culpa, esa claridad para detectar qué relaciones te nutren y cuáles solo te drenan, es uno de los regalos más grandes de este proceso, porque te devuelve tu tiempo, te devuelve tu paz, te devuelve la posibilidad de construir una vida que no esté basada en cumplir expectativas ajenas, sino en seguir tu propia brújula interna. Y aunque esa brújula a veces te lleve por caminos solitarios, por caminos que nadie más entiende, por caminos que te hacen parecer raro, distante, difícil, esos caminos son tuyos, son reales, son honestos. Y eso, al final, es lo único que importa. No cuántos amigos tienes, no cuánta gente te entiende, no cuánto aplauso recibes, sino qué tan alineado estás con lo que realmente eres. Qué tan honesto eres con tu propia experiencia, qué tan capaz eres de sostener tu verdad aunque nadie más la vea. Feynman murió sin necesitar que el mundo entero lo entendiera. Murió sin necesitar que todos lo quisieran. Murió sabiendo que había vivido a su manera, con sus propias reglas,
con su propia curiosidad como guía, y eso es lo más cercano a la libertad que un ser humano puede alcanzar. No la libertad de hacer lo que quieras sin consecuencias, sino la libertad de ser quien eres sin pedir permiso, sin esperar validación, sin necesitar que nadie más confirme que tu camino es el correcto, porque el camino correcto no existe, solo existe tu camino, el único que puedes recorrer con integridad, el único que puedes recorrer sin traicionarte. Y si ese camino te lleva a tener pocos amigos, si ese camino te lleva a estar solo con frecuencia, si ese camino te lleva a ser incomprendido por la mayoría, no importa, porque al final lo único que te vas a llevar de esta vida es la experiencia de haberla vivido de verdad, sin máscaras, sin disfraces, sin mentiras, y eso, aunque suene simple, aunque suene obvio, es lo más difícil y lo más valioso que puedes lograr, no porque te haga especial, no porque te haga superior, sino porque te hace real, auténticamente real, y en un mundo lleno de simulaciones, de performances, de identidades construidas para consumo ajeno, ser real es el acto más revolucionario y más silencioso que puedes realizar.